Profe, para el día de hoy tenemos en el curso de historia, estamos en la semana número 6 y tenemos a desarrollar la cultura chincha. Esta cultura es o forma parte de lo que se conoce como el intermedio tardío. Y nosotros ya conocemos un poquito de esta cultura porque se ha compartido una lectura y se dio alguna indicación que tú puedas leer, extraer ideas principales para que hoy día puedas participar y generar una mejor calificación en cuanto a la intervención oral. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es vamos a compartir la lectura para hacer una rápida y rauda lectura de lo que tú ya has trabajado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a dar la bienvenida a algunos de tus compañeros que está ingresando un poquito tarde. Vilcabana acaba de ingresar, y también Reyes, Guerra, Girón y Michelle. Muy bien, entonces, profesor, compartimos lo que vamos Profesor, a... ¿Con quién hablo? Buenos días. con Isaguirre, ¿Qué tal, Isaguirre? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? mi compañera Michelle quiere entrar. Ya entró ya. A ver, aparece en pantalla justamente Chincha, ¿ya? Es lo que nosotros hemos compartido en la lectura, en el grupo de WhatsApp. Se dieron indicaciones que subrayes, como aparece en la pantalla, que subrayes las ideas más importantes. Entonces, cuando tú escuches tu apellido, vas a empezar a hacer la lectura respectiva, ¿ya? Cuando escuches tu apellido, vas a empezar a hacer la lectura respectiva. Recuerda que la lectura se evalúa, todo acá se está evaluando. Muy bien, Alca, empiece con la lectura, por favor, fuerte. Medio geográfico. Esta sociedad se desarrolló en los valles Cañete, Chincha, Pisco e Ica y logró expandirse entre las regiones de Lima y América. El centro de su poder se encontraba el propio valle de Chincha, el cual fue tan importante que los crónicas denominaban Chinchisuyo al territorio entre el Cusco y Quito. Sigue. Fue Sigue en la 1900 cuando el arqueólogo Max Uhle realizó las investigaciones de esta cultura, quien destacó la presencia en este valle de los huacas de la Centinela, la Cumbre, Tambo de Mora y Lurin-Chincha. Muy bien, el medio geográfico entonces ahí está claro, ¿no? Estamos hablando de una cultura de la costa sur del Perú, básicamente de los valles Cañete, Chincha, Pisco, Ica, que forman parte del departamento de Ica en la actualidad y que ha sido estudiada ya desde el siglo XX por el arqueólogo alemán Maximiliano Uhle o simplemente Max Uhle. Vamos a conocer un poquito más de esta cultura chinchana. Historia, siga la lectura, Albites Steven. Profe, no se quedaban que yo recién entro. ¿Y por qué entra recién? Me tardé. Ah, ya ves. Se ha quedado en historia, ¿ya? En historia, sigue Sí, ahí. profesor. Buenos días. En historia. Cuando se produjo la captura de Atahualpa en 1532, en la ciudad Cajamarca, los españoles presentaron que eran dos los personajes llevados en andas. Uno de ellos era Atahualpa y el otro de el Curaca de Chincha. Esta descripción realizada en las crónicas permite conocer la importancia que tenía este pueblo para las incas. Para los arqueólogos fijan la existencia de la cultura chincha. Los arqueólogos fijan la existencia de la cultura chincha aproximadamente desde el año 1100 y describe a este señorío como el más rico de la costa por la posesión miles de balsas que usaban para una de sus principales actividades más importantes, la pesca. Ahí nomás, Albites, muchas gracias. Ahí está. Entonces, profesor, recuerden a apagar todos su micrófono cuando su compañero o compañera se encuentre en lectura. Esa es una recomendación que todos tenemos que tener. Historia.
En la historia, su compañero nos ha leído en este primer párrafo algo muy importante, que se cuentan en muchas crónicas que el Inca Atahualpa, cuando se encontraba en Cajamarca y posteriormente va a ser capturado en el año 1532 por Francisco Pizarro, se encontraba acompañado de un gran señor. Ese gran señor era llevado en andas. ¿Qué es un anda, profesor? Eran estas sillas enormes de madera que eran cargados por estos jatunrunas o hombres del pueblo, y que era una señal de que el Inca era un dios, ¿no? Era el hijo del Inti, del sol. Y para que este acompañante esté llevado en andas, era porque era un señor importante. Así es, el que acompañaba al Inca era el curaca de Chincha, o simplemente el Chinchaicapa. El Chinchaicapa, que era el señor Chincha, que era un acompañante del Inca, porque tanto la cultura chincha como la cultura incaica van a ser aliados, ¿no? Los incas expanden, los conquistan de manera pacífica y el señor Chincha se convierte en un gran aliado del Inca, ¿no? Es más, los cronistas mencionan que Francisco Pizarro y muchos españoles van a capturar no solamente al Inca, sino en el intento de despojarle de las cadenas y collares de oro que llevaba el señor Chincha, lo van a asesinar, ¿no? Era un hombre que tenía muchas joyas de oro por su poder comercial importantísimo en toda la costa. Bueno, sigue la lectura entonces desde Fue. Vamos a Arteaga Fernando, sigue la lectura. Arteaga Fernando. El alumno Fernando Arteaga Concepción, sigue la lectura. No se encuentra. Muy bien, entonces sigue la lectura Benavente Pando. Benavente Pando. Benavente Pando tampoco se encuentra. Sigue la lectura Camayo Chalén. Fue durante el gobierno del Inca Pachacútec cuando se inician los intentos por sojuzgar al señorío de Chincha con resultados negativos. Pero durante el gobierno del Inca Tupac Yupanqui, sucesor del Pachacútec, se logró establecer una alianza estratégica con el Curaca de Chincha aproximadamente en el año 1470, siendo denominado el Chinchay Capac, gobernante de los Chincha. Esta alianza fue tan importante que se encontró presente en la ciudad de Cajamarca en 1532. Muy bien, correcto, Camayo. Ahí está entonces, profesor. Recuerden lo que les mencionaba, ¿no? En la expansión incaica, que empieza o inicia Pachacútec, el iniciador de la expansión, luego continúa su hijo, profesor Tupac Inca Yupanqui, quien es el que genera las mayores conquistas. Este Inca, Tupac Yupanqui, llega hasta la costa sur y va a someter de manera pacífica a los Chincha. Como son sometidos de manera pacífica, el señor Chincha se va a convertir en un aliado, ¿no? Un aliado de los incas, debido a que esta cultura se va a caracterizar por el comercio. La cultura chincha es conocida en la historia universal como los fenicios del Nuevo Mundo. ¿Por qué los fenicios del Nuevo Mundo? Porque en la historia universal la cultura fenicia eran los más grandes comerciantes. Bueno, en el Nuevo Mundo se entiende que los más grandes comerciantes eran los chincha, ¿no? Por eso son llamados los fenicios del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a seguir con la sociedad y economía. Muy bien, Camayo, con la lectura. Chávez Aguirre Rubí. Siga la lectura. Estoy llamando por lista. Chávez Aguirre Rubí. No se encuentra Chávez Aguirre Rubí. Siga la lectura Cordero Bueno Ariana. Cordero Bueno, tampoco está. Sigue la lectura Giraldo Montero Charet. Giraldo Montero, tampoco está. Sigue la lectura
Huerta Pinedo Diego. Tampoco está. Sigue la lectura Marchán Espinosa Lenin. Tampoco se encuentra. Sigue la lectura Medalla Serna Frank James. Frank James, tampoco está. Sigue la lectura Medina Amaya Fabiana Saori. Medina Amaya, tampoco está. Sigue la lectura Montesa Muñoz Fran. Sociedad y economía. Según las crónicas, se calcula que la población estaría conformada por 12.000 agricultores, 10.000 pescadores y 6.000 comerciantes. Los primeros se dedicaron al cultivo de maíz y otras plantas, mientras que los pescadores saldrían al mar en sus balsas con redes por turnos, mita, y cuando se encontraban en tierra eran aficionados a beber y bailar, debido a que bebían en calles frente al mar. Los estudios de este documento permiten conocer la existencia también de mercaderes, quienes hacían a la mar en largos viajes en los que bordeaban la actual costa peruana rumbo al norte y llegaron hasta las costas de Guayaquil, donde estos realizaban un intercambio de mercaderías, trueque, porque no existía el concepto de dinero. La mercadería que utilizaban para intercambio en Guayaquil era el cobre, traído desde el Collao y la coca, desde el territorio andino, para luego retornar con el Spondylus princeps o concha muyo, el cual era muy apreciado para el culto, pues lo consideraban alimentos de los dioses. De acuerdo con lo descrito, existían dos rutas en su actividad comercial. La primera era realizada hasta el Collao con el uso de camélidos como animales. Sigue. De carga y la segunda ruta en el mar, mediante el uso de balsas de vela de gran tamaño. Muy bien, Fran Montesa. Entonces, profesor, en la sociedad de la cultura chincha existían grupos de agricultores, aproximadamente 12.000, grupos de pescadores, 10.000, y sobre todo comerciantes, ¿no? Se conocían ya cultivos como el maíz, que era importante para la chicha de jora, bebida utilizada en las ceremonias. Se utilizaban balsas, ¿no? Lo cual significa que estos pescadores se adentraban a, profesor, las profundidades del océano para extraer los recursos, y existían mercaderes o comerciantes que eran los que viajaban tanto al norte como al sur. Podían llegar hacia las playas del norte para extraer una concha muy valiosa llamada el Spondylus, o también conocido como el muyu, que era utilizada en las ceremonias como ofrenda a los dioses, ya que se creía que esto era pues el alimento de las divinidades, ¿no? El muyu o Spondylus, que solamente había en la zona norte, ¿no? En el mar del norte o en las aguas cálidas de las costas de Guayaquil. Y también iban hacia la zona sur, hacia la Sierra Sur, donde está la meseta del Collao, lo que hoy día es el departamento de Puno. Iban en lomo de camélidos, llamas o alpacas. Recuerda que en el antiguo Perú no se conoce al caballo, no se conoce a la mula, no se conoce al burro. Lo que se conoce son llamitas y alpaquitas, y esos eran utilizados para viajar hasta la parte sur del Perú, ¿no? O sea, había ruta terrestre y ruta marítima. Bueno, ¿qué más desarrollaron esta cultura llamada lo chincha? Manifestaciones culturales, vamos a seguir con esto. Ha leído Fran Montesa, muy bien. Orbeso Almendra, siga la lectura Orbeso. Manifestaciones culturales. El señorío de Chincha dejó un gran legado histórico y cultural, el cual se puede apreciar en las siguientes manifestaciones. Arquitectura. Construyeron una amplia red de caminos y ciudades en el Valle de Chincha. También edificaron templos y palacios, los cuales presentan gruesos y grandes muros de barro, para cuya elaboración hicieron uso de la técnica del adobón o tapial. La localización de sus ciudades dentro del Valle de Chincha estuvieron repartidas en el norte por la Centinela, la Cumbe y Tambo de Mora, mientras en el sur se ubicaban Lurichincha, San Pedro y Ranchería. Y para finalizar, en el este se situó Las Huacas.
Sus principales centros arqueológicos fueron la Centinela. Su centro administrativo presenta grandes plataformas, pirámides con grandes muros de tapia y una pared decorada con frisos de peces, olas y aves. Tambo de Mora, organizado alrededor de una gran plaza amurallada formada por dos terrazas en distinto nivel con altas estructuras piramidales, cuyos muros fueron construidos con la técnica del tapial. La Cumbe, pirámide de 200 metros de largo por 150 metros de ancho. Para los arqueólogos era el lugar de adoración de su dios Chincay Camac. Muy bien, perfecto. Cerámica. Ahí nomás, Almendra, muchas gracias. Su compañera Almendra nos ha leído todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Recuerda que la arquitectura es un aspecto de la construcción. Y en la construcción los chinchas también van a edificar ciudades, especialmente en el famoso Valle de Chincha, por eso que se llama cultura chincha, porque en esta zona de Ica han construido templos y palacios. Templos para adorar a su dios. ¿Quién era su dios? Como ha leído su compañera, el gran Chincay Camac, ¿no? Chincay Camac en realidad. Y palacios donde vivía la élite, ¿no? Donde vivía el señor Chincha, el Chinchay Capac. Profesor, otra característica es, aparte de palacios y templos, utilizan grandes muros de barro. El barro fue un material muy, pero muy utilizado, ¿no? El barro y el adobe. Y la técnica que empleaban fue el adobón o el tapial que vamos a ver más adelante. Dentro de las ciudades que se han podido encontrar por los arqueólogos, destacan la Centinela, la Cumbe y Tambo de Mora en la zona norte, y en la zona sur de Chincha, Lurin, Chincha, San Pedro y Ranchería, ¿no? Son algunas de las características. Por ejemplo, en la Centinela se pueden observar frisos, que son en las paredes, decoraciones en forma de un pez, de una ola y de aves, ligados siempre al mar, que era algo sagrado para ellos. Hay terrazas, que son las partes elevadas, y piramidales o pirámides, que son de gran tamaño, siempre utilizando la técnica del tapial. Vamos a ver qué desarrollaron en la cerámica. Para eso vamos a pedir a la señorita Orbeso Maricielo que continúe la lectura de todo lo que es cerámica, Maricielo. Cerámica. Posee características propias del Horizonte Medio. Destacan los cántaros con cuello y con asas en las partes altas, botellas, barriles, tazas y platos. Tiene una decoración geométrica sobre fondo rojo y en la que utilizaron los colores blanco, negro y gris. Muy bien, pequeña, ahí nomás, muchas gracias. Cerámica. Para que exista cerámica, recuerda, debe haber un horno. Entonces ellos utilizaban hornos para poder desarrollar sus manifestaciones de artesanía. Especialmente van a utilizar una decoración geométrica, círculos, trapezoides, cuadrados, etc. Y utilizan varios colores. Si utilizan varios colores, se habla de una policromía, ¿no? Blanco, negro y gris. Perfecto. Bueno, vamos a ver la letra C, textilería, Padilla Barbarán Sofía. Siga la lectura. Textilería. Son paños rectangulares de tela llana de algodón sobre los cuales se dispusieron las tramas de la lana de camélido sin teñir, es decir, de color marrón oscuro. Estas tramas forman figuras con diseños geométricos de serpientes bicéfalas y seres antropomorfos, con báculos y cinturón, lo que prueba la influencia del Horizonte Medio. Hicieron uso también de la técnica del brocado para los diseños geométricos de aves y peces, confeccionados en algodón y lana de camélido.
Tal como ha leído su compañera en textilería, ellos utilizaron como la materia prima, profesor, el algodón. ¿Ya? Cuando te pregunten, ¿qué utilizan los chincha? El algodón. Y no solamente el algodón, también utilizan la lana del camélido, que vendría a ser llamas o alpacas. Utilizan colores como el marrón, profesor, que es un color natural proveniente de la lana de camélido. En cuanto a la textilería, se encuentran diseños geométricos nuevamente, acompañados de seres antropomorfos. ¿Qué es antropomorfo? Un ser con forma de hombre o con forma humana, ¿no? Algo importante es que tienen influencia del Oriente Medio porque se ve la imagen de un dios con báculos como Huiracocha. Y además, profesor, aparte de la textilería, van a desarrollar la silografía. ¿Qué es la silografía? Vamos a conocer a continuación. Pérez Espíritu Ami, siga la lectura, letra D. No está. Reyes Aranda Cristian Yang, letra D. Cristian. No está Cristian. ¿O sí está? Cristian, lea por favor fuerte, letra D. Cristian, su micrófono, no le escucho, Cristian. Cristian, no le escucho, su micrófono. Bueno. Siga la lectura Rioja Yontop Dairon. Trabajo en madera, silografía. Es el arte de grabar en madera. Esto lo observamos en los tallados realizados en las empuñadoras de sus remos, que presentaban diseños zoomorfos. Los tallados también se realizaron en instrumentos agrícolas y en objetos para fines ceremoniales. Perfecto. Cuando me pregunten a mí, muy bien, punto para Riojas. Cuando me pregunten a mí qué cosa es la silografía es el arte de grabar en madera, ¿ya? Y eso es lo que se va a hacer acá. La cultura chincha desarrolló muy bien este tipo de arte, ¿no? Utilizaban, profesor, diseños de animales, diseños zoomorfos en los remos que se utilizaba en el tema de la pesca. Orfebrería, siga la lectura Salas Emilio. Salas, no está Salas. Sigue la lectura Tello Torre. No está Tello. Sigue la lectura Velarde Utani. Velarde Utani. Sí estoy, profesor, sí estoy. Ya lea, por favor, fuerte, Velarde Utani. ¿Cuál leo? ¿La F? La E, orfebrería. No lo puedo escuchar. Lea, Velarde. Velarde, lea la E. La E. Bueno, no está Velarde. Lea la lectura Vilcabana Gaona Renato. Vilcabana Gaona. Vilcabana. Tampoco está. Sigue la lectura Villanueva Flores Diego. Tampoco está. Watanabe Ruiz Daniel Fabricio. Profesor, mi internet está un poquito mal y no, Ya, la listo. pantalla Sigue la se me puso lectura de negro. Izaguirre. Orfebrería. Hicieron uso del oro y la plata y también de una aleación de cobre con oro y plata. Estos sirvieron principalmente para que la elaboración de sus vasos retrato o vasos narigones, los cuales eran hechos con una lámina de metal, dándole forma sin hacer uso de soldaduras o uniones. Muy bien, profesor. ¿Qué es? Muy Perdóneme bien, por mis Izaguirre. nervios, profesor. Ya, no te preocupes. Profesor, ¿qué es la orfebrería? La orfebrería es el trabajo del oro y la plata. No se vayan a olvidar, ¿ah?
Orfebrería es trabajar oro y plata, especialmente en aleación. ¿Qué es una aleación? Una mezcla de oro, plata y también de cobre. ¿En qué destacaron en orfebrería? En unos vasos llamados narigones, ¿ya? Narigones, donde básicamente es la imagen de un retrato, ¿no? Donde se utiliza, profesor, el tema de estos metales o de estos elementos como el oro y la plata para darle una estructura mucho más cálida a este tipo de trabajo. ¿Para qué servían estos vasos? De uso ceremonial en su mayoría, en el tema de la religión. Justamente de eso vamos a hablar. Letra F, sigue la lectura Reyes Guerra, Michelle. Reyes Guerra, no está Reyes Guerra. Siga la lectura Casimiro Anyaipoma. Religión. Un poquito más fuerte, Para Casimiro. Para algunos arqueólogos, el poderío que lograron tener los chinches en la costa sur se debió a la cierta defensa militar, pero también a la fuerza religiosa relacionada al oráculo de Chincha Camac, que fue el nombre que le dieron los incas. Muy bien, Sheriff, perfecto. Ahí está justamente, profesor. Ellos tuvieron un dios también, eso es importante, un dios ligado a un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Un lugar sagrado donde se llevaban ofrendas como el espóndilus o muyu y que servían como alimento a ese dios que supuestamente tenía el poder de poderles predecir cuál era lo que sucedería el próximo año en lo referente a la cosecha y la pesca. Cultura chincha, entonces, tenemos acá el título de la clase. ¿Qué cultura sobresalió en la costa sur durante el intermedio tardío? ¿No? Eso es lo que estamos viendo. Y, profesor, ¿cuál es el propósito de esta clase? Identificar el desarrollo económico de los chincha. Para eso tenemos un esquema de todo lo que han leído sus compañeros, ¿no? Vamos a justamente mostrar este esquemita bien interesante que resume todo lo que hemos leído el día de hoy, básicamente. ¿Por qué, profesor? A ver, Chincha se ubicó en lo que hoy día sería el departamento de Ica, en los valles de Chincha e Ica, en la costa sur de Lima. Acá está Lima y Chincha está ubicada más al sur, ¿no? Ahí está. Ciudades, ya lo hemos visto en la lectura. Tambo de Mora y La Centinela son algunas de ellas. Otro está, por ejemplo, La Cumbe. Gobierno teocrático. ¿Por qué teocrático? El poder lo tenía un sacerdote, un intermediario entre el hombre y los dioses, ¿no? Destacando Chinchaicapa, el señor Chincha. Además, hay que mencionar que el gobierno o el estado de Chincha se fundamentaba en el comercio. Por eso que el sector dominante eran los comerciantes. Se habla de un comercio triangular. De Chincha se iban hacia el Mar del Norte, del Mar del Norte se iban hacia el altiplano y del altiplano volvían hacia Ica o Chincha. Comercio triangular, por eso que los comerciantes formaban parte de la élite, sector dominante. Arquitectura. Utilizan adobones o tapiales. ¿Qué es un adobón, profesor Luis? Mira, esto es un adobón. Ahí está, aparece justamente en la escena. Ese es un adobón fabricado a partir de la mezcla de barro y paja, ¿no? Los adobes. Y esto vendría a ser un muro de tapia, ¿no? Ahí está el tapia, en el cual se ha utilizado también barro, arcilla, paja, ¿no? Ese tipo de elementos se van a utilizar en sus construcciones o en lo referente a la arquitectura, ¿no? Destacan ciudades que hemos visto con muros, con plataformas piramidales, Centinela, Tambo de Mora, Cumbe, ¿no? Palacios donde vivía la élite, ¿no, profesor? Recuerda eso, palacios donde vivía la élite, centros ceremoniales para los dioses. Escultura es el trabajo en madera. Básicamente, profesor, se utilizaba la madera para fabricar remos que servían para la pesca y se le daba formas de animales, zoomorfa o de figuras geométricas. En metalurgia, en la utilización del oro, la plata, el cobre, confeccionan sus vasos narigones, como aparecen en la pantalla. Se le llaman narigón porque sobresale una nariz, ¿no? Vasos narigones. Ahí está. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Y tenemos acá en cuanto a la economía. Economía, desarrollaron la agricultura, su compañero ha leído, algodón, maíz. Pesca, aprovecharon muy bien las aguas del Mar de Grau, anchoveta, sardina, mariscos. Desarrollaban el comercio mediante el trueque porque no se conoció moneda.
El trueque es un mecanismo de obtener productos de otras zonas, ¿no? Un comercio triangular, como yo te mencionaba. Desde Chincha hacia el mar de Ecuador a traer espóndilus o muyu, y del mar de Ecuador hacia el altiplano a traer cobre o lana, y también luego hacia Chincha y Asiera, ¿no? Comercio triangular, ¿no? También en el altiplano podían obtener la hoja de coca que servía como el elemento importante en el tema de las ceremonias. Utilizaban rutas marítimas, siempre ligado hacia el norte, porque el Muyu Spondylus solamente lo encontraban en aguas cálidas, que eso está al norte. Ruta terrestre hacia la Sierra Centro o la Sierra Sur, para extraer charqui o cobre, y también desarrollaron cerámica, ¿no? Recuerdan, eran varios colores, o sea, polícroma, y figuras geométricas importantes también, ¿no? La presencia de triángulos, la presencia de elementos, profesor, que decoren. ¿Para qué servía? Utilitaria, dice, o sea, profesor, como recipiente de agua o de chicha de jora, ¿ah? Dice utilitaria. ¿Y cómo cae o desaparece esta cultura, profesor Luis? A partir de que los incas, liderados por Tupac Inca Yupanqui, lo someten y se convierten en aliados, ¿no? Una condición subordinada a los incas. Bueno, tenemos acá preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué se deduce que en 1532 el curaca del señor Chincha acompaña a Atahualpa? Mano levantada para una respuesta a la pregunta 1. Montesa, te escuchamos. Porque se describe de que este pueblo era importante para los incas. A ver, vamos a ver. Bueno, porque básicamente, según la lectura, era llevado en andas, además de las joyas que ostentaba, ¿no? Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál era la finalidad de los viajes que realizaban los chinchas? Fran Montesa, te escuchamos. Para realizar un trueque en la costa norte por las conchas marítimas. Muy bien, desarrollar, profesor, el comercio mediante el trueque. Perfecto, Montesa. Muy bien. Ya tienes 2 puntos hasta ahora en participación. Siguiente. Escribe 3 elementos arquitectónicos de las construcciones de los chinchas. Fran Montesa, te escuchamos. La centinela, tambo de mora y la cumbre. Dice elementos, ¿ah? No dice centros. Ojo con eso. Elementos. Adobe, tapia y muros. Elementos. Pregunta 4. Las crónicas señalaban que la existencia de mercaderes. ¿Qué importancia tuvo la actividad comercial para los chincha? Pregunta 4. ¿Cuál fue la importancia? Bueno, lo podemos decir que permitió el control de excedentes y de mercados. Ahí están las 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Durante el intermedio tardío, ¿qué señorío se desarrolló en la costa sur del Perú? Alca, te escuchamos. Muy bien, perfecto, Alca. Siguiente, pregunta 2, voluntario, manito levantada. Te escuchamos, Alca. No, bueno, en este caso dice la incorrecta, y la incorrecta es Chincha, Sierra Central, ¿no? Muy bien, pregunta 3, mano levantada. Fran Montesa, te escuchamos. La A. La A, me dice Fran. Muy bien, Fran, correcto. Recuerden levantar la mano, por favor, levantar la mano. Pregunta 4, te escuchamos, Dairon Riojas, en la pregunta 4. A. Perfecto, Dairon, quedaría 1C, 2B, 3A, 4A. Levantar la mano y esperar que yo lo señale para que pueda participar. Y sobre todo, hablar fuerte y claro, ¿ah? Muy bien. Pregunta 5, respuesta Isaguirre. Isaguirre, respuesta en la pregunta 5. André Tello, respuesta en la pregunta 5. La D. La D. No, comercio marítimo. Pregunta 6, Graciela Alca, respuesta. Ya. Muy bien, muy perfecto. Pregunta 7, mano levantada. Sebastián Camayo, te escuchamos. La D. No, la E. Pregunta